¿Cómo están, amigos y hermanos? Bienvenidos a otro episodio, programa de Salieron por Amor de su nombre. Y estamos en esta mañana disfrutando la conversación con mi hermano en Cristo, amigo y pastor, por supuesto, Iván Reyes, de la Iglesia Centro Bíblico de Villarrica. Somos del mismo cuadro, así que hoy estamos participando de lo mismo. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ricardo, gusto de saludarte. Bueno, también saludar a quienes nos van a escuchar en lo sucesivo. Agradecido al Señor por este tiempo que podemos tener. Hace mucho tiempo ya. Creo que estamos en la misma latitud casi, ¿no? Entre Argentina. Prácticamente. Un lado de la cordillera y del otro. Pero bueno, preciosa la ciudad de Villarrica y preciosa la iglesia. Ahí, Iván, y me alegro. ¿Cómo está la cosa ahí por Villarrica? Bueno, estamos bien en general, a pesar del hecho de estar sin posibilidad de reunirnos normalmente, todavía con todo esto, estos planes, estas contingencias del Ministerio de Salud, complejos como en todas partes me parece, pero aquí ya llevamos, creo que más de 400 días de estado de excepción. La excepción pasó a ser una regla acá. Wow, tremendo. Bueno, pero ciertamente la palabra de Dios no está presa, ¿no? Se sigue predicando y se sigue enseñando y Dios sigue bendiciendo. Bueno, aquí estamos para ir a una serie de preguntas que ha sido la columna vertebral de estas charlas que, bueno, buscan animar a otros y acercar a otros también pastores que sepan que hay bichos raros por todo el mundo y que siguen predicando el evangelio. Así que, pero bueno, contanos, Iván, cómo el Señor llegó a tu vida, cómo la gracia, cómo el Señor te alcanzó y te encontró, cómo te buscó y el evangelio te transformó. Bueno, es bien especial. Voy a tratar de ser lo más breve. A los pastores nos cuesta mucho eso. Siempre cuando decimos que vamos a ser breves, la situación se complica. Pero en realidad es una situación difícil que pasé en mi vida alrededor de los 25 años y hasta los 28 años, donde estuve con una depresión. Cada vez se fue ahondando más por situaciones que se produjeron en mi contexto y finalmente intenté en 2 ocasiones suicidarme. En una ocasión estuve muy cerca de hacerlo. La verdad es que fue algo que es difícil de poder contar porque es solo la experiencia, el pasar por eso, imagino, a uno le indica lo que verdaderamente significó. Y estaba en esa situación en el año 1993 cuando fui a la iglesia, centro bíblico en Pitufquén, aquí cerca de Villarrica, 55 kilómetros más o menos, desde donde yo soy de Pitufquén. Y en ese grupo de jóvenes al cual yo fui, y iba durante 5 o 6 años antes, más o menos, yo tenía claridad respecto al evangelio en términos intelectuales, pero nunca había experimentado realmente una convicción, como dice el autor Lucas ahí en el libro Los Hechos, después de la primera predicación de Pedro, donde dice, se compungieron de corazón. Yo jamás había experimentado esa compunción interna. Y en ese momento estaban diciendo que había un campamento en Licanray para los jóvenes y que cualquiera podía ir. Entonces yo pregunté si yo podía ir, y me dicen, sí puedes ir. Y fui a ese lugar el día 17 de septiembre de 1993 específicamente. Y ahí en ese momento, en una predicación muy simple, muy sencilla sobre el hijo pródigo, el Señor me alcanzó. Allí experimenté la convicción de pecado que nunca había experimentado. Me vi en una escena terrible, caminando rumbo al infierno, y en ese momento agaché mi cabeza y le pedí al Señor que me salvara. Esas fueron mis palabras, nada más: Señor, sálvame porque estoy perdido. En silencio oré, porque habíamos como 120 más o menos en ese lugar. Y cuando volví a levantar mi cabeza ya era otra persona. Fue algo dramático. La verdad es que siempre yo pensé en que
la experiencia del apóstol Pablo, esa que tuvo camino a Damasco, tiene que haber sido algo tremendamente dramático. Además, para él fue vivencial, es decir, él experimentó la presencia misma del Señor ahí. Yo en Licán fue una situación similar, pero interna. No vi nada extraordinario, sino vi mi propio corazón y vi la condición de mi alma, pero totalmente perdida. Y luego de eso, como te digo, al momento siguiente ya era otra persona, y fue tan especial que me fui desde Licanray a Pitufquén, posteriormente cantando. Me iba cantando, tomaba un colectivo, tomaba otro, porque eran 3 que tenía que tomar hasta Pitufquén. Y llegué a la casa cantando, y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, no sé qué me pasa, pero es algo lindo. Todavía no podía describir en términos teológicos, por supuesto, lo que significó, pero fue algo maravilloso. El Señor me sacó de esa condición, y desde allí en adelante se acabó depresión y todo ese tipo de cosas, y lo único que anhelaba era la palabra, desear estar con el Señor, siendo expuesto a la Escritura. Yo escuchaba, por ejemplo, una predicación que era de 1 hora prácticamente, en unas conferencias misioneras a las cuales empecé a asistir, y para mí eran 10 minutos, 15 minutos, es decir, era como un hambre tremenda por la Escritura. Y eso, gracias al Señor, ha durado hasta el día de hoy. Me encanta escuchar, le digo esto a varios también pastores, porque como yo tengo la bitácora de todos los que he escuchado, es lindo ver una línea musical allí, unas notas musicales que cambian en sus notas, pero en sus sonidos, pero es igual en todos, y no solamente en pastores, pero también en otras personas, pensando en cómo la palabra de Dios obró y llegó a tu corazón, como mencionaste el apóstol Pablo, que fue la palabra viva la que se le enfrentó, y con vos fue la palabra escrita, pero realmente es la palabra viva también. El verbo hecho carne, ahí al apóstol Pablo, el verbo escrito a vos, transformarte, y ese inmediato deseo de las escrituras. Ahora vamos a seguir con la charla, pero qué tremendo es cuando a veces tratamos de forzar eso en la gente. Tienes que enseñarle que tienen que leer la Biblia, y que si no leen la Biblia, pero cuando ves que la obra del Espíritu Santo ya no son los que llamamos creyentes carretilla, tenés que levantarlo y tenés que hacerlo andar, porque si no, no funcionan, ¿no? Pero gracias a Dios porque obró en tu vida. Y ese contraste entre desaliento y depresión y transformación y canto y gozo es nueva criatura realmente, 2 Corintios 5:17, ¿no? Claro, es como experimentar el Salmo 40, los primeros versículos: me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, pusiste mis pies sobre peña, y un cántico nuevo en mi boca. En realidad todas esas cosas sucedieron en un periodo muy corto de tiempo, y como bien dices tú, desde allí también yo entendí que no se trata de algo mecánico, claro. No se trata de forzar a las personas, de establecer sistemas, metodologías, sino que es algo natural. Cuando la palabra de Dios obra, es natural, es sobrenatural, ¿verdad? Pero me refiero, es algo que brota por la misma obra del Espíritu de Dios, aplicando la palabra en el corazón. Y Hechos 2:42, ¿no? Estaban ahí, perseveraban. ¿De dónde sale esa perseverancia? Es la obra del Espíritu Santo, de la transformación. Pitufquén, me encanta, nos encantó con Silvina cuando pasamos una vez por ahí, y yo he ido otras veces también. Es una hermosa ciudad. Me hace acordar las calles ahora como un lugar para enseñar a manejar, porque está todo ordenadito y está precioso Pitufquén, ¿no? Donde hacen práctica de manejo. Pero ¿esa fue tu iglesia local entonces? Esa fue mi iglesia local, efectivamente. El 17 de septiembre de 1993, aproximadamente como a las 8:30, más o menos, de la tarde, en Licanray, yo nací de nuevo. Efectivamente, ahí tengo, pero mucha claridad respecto a que allí fue. Y luego entonces me involucré en la iglesia local, empezamos a crecer ahí poco a poco, y no obstante, yo diría que no podría aseverarlo absolutamente, pero sí me da la impresión que en el mismo momento el Señor ya también me estaba preparando para otra cosa, porque al otro año yo estaba en Licanray nuevamente, y me acuerdo que di gracias públicamente y dije que el Señor me había llamado no para sentarme en una banca en la iglesia, sino para algo mucho más, y que tenía que ver con servir a Él, servirlo a Él. Ahora, yo no sabía cómo, de qué manera, te fijas, pero sí tenía la convicción que necesitaba servir al Señor de una manera mucho más completa. Ahí en Pitufquén,
porque pasó ese año. ¿El papá de Joel era tu pastor? No, ¿Quién era el era? pastor Abelino Quiñelén, Ah, ¿quién era? el Ah, sí, cuñado del papá de Joel. claro, sí, sí, Sí. me acuerdo de él, sí. Él Este, estuvo alrededor de 20, 25 años, creo, en la iglesia ¿Él es local. el papá de Daniel, puede ser? No, Exactamente. claro, Sí, sí, ahí está, están todos medio emparentados ahí por todos sí, lados. exactamente. Los Sí, primos con esto, todo, sí. claro. Claro, él fue tu pastor. Y tuvo un peso la iglesia local en su momento. Quizá, ahora vamos a hablar del llamado, pero ¿qué factor, qué papel jugó la iglesia local de Pitrufquén en ese momento? Bueno, yo diría que el grupo en el cual yo me involucré, que era en ese momento los jóvenes, aunque yo ya tenía 28 años y era un joven adulto ya, no obstante me involucré en ese grupo y principalmente yo creo que lo que más me ayudó fue la comunión, fue Mm, el hecho de sentirse acogido, de poder tener un espacio distinto. Yo había vivido toda mi vida en el mundo, entonces para mí era algo totalmente diferente. mm, No obstante, eso no determinaba mi fe. A ver si me explico. Es sí, decir, no, si es que me acogían o no me acogían, quiero decir, yo claro, seguía en mi convicción porque había una convicción muy profunda en mi corazón, seguro. pero esos son los brazos que me ayudaron, por supuesto, sin Sí, duda. El sí, Señor los usó para poder ayudarme. me gusta ver el papel o tratar de entender, aunque no sea preponderante por cuestión de quizá descuido bíblico, pero me gusta saber el papel que jugó la iglesia local, porque la iglesia local es fundamental para la vida de cualquier cristiano, aún ya siendo pastor también, ¿no? Esto no Aún así. cambia en absoluto la posición o la jerarquía o la responsabilidad del oficio que tenga en la iglesia, ¿no? Eh, Vos podés definir que hubo un momento cuando, porque decís, el Señor te llamó no para quedarte sentado, querías servir. ¿Cuándo pensás que entendiste 1 Timoteo 3:1, que había un anhelo y un deseo ministerial, que alguien te afinó la puntería o lo leíste o estabas preguntando? ¿Podés definir algo de eso o cómo fue en tu caso? La verdad es que fueron varias situaciones que se fueron dando. Yo, en ese tiempo había mucha gente que iba a las conferencias misioneras. Habían conferencias misioneras en diferentes partes, en Temuco, me acuerdo, año 1994, un año después, casi exactamente un año después de mi Mm, conversión. Allí escuché al pastor Roberto Hamilton, un pastor irlandés ujú, que estaba en Chile, un misionero en Chile, un maestro de la Biblia extraordinario, de los que yo más aprendí, me acuerdo al principio. Yo me bebía esas predicaciones, esas exposiciones que él hacía, y me fueron impactando, esa palabra fue tocando muy fuertemente mi corazón. mm, Y luego el año 95, de 1995, yo fui a la conferencia misionera en Melipilla, que la mm, hacía un misionero suizo, Tomás claro, Feigelin, sí, me acuerdo. y allí, en ese lugar, en realidad yo entendí que había que se necesitaban obreros y que en realidad yo tenía que dar un paso adelante para poder ponerme a disposición del Señor. Pero yo todavía no sabía, digamos, de qué manera iba a ser. Yo estaba trabajando, tenía un buen trabajo en ese tiempo y tenía un buen ingreso inclusive, digamos, laboralmente estaba bastante bien. Y en ese momento ya empezó la convicción cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que finalmente se fue afianzando. Y luego, leyendo la escritura, un día, Juan capítulo 6, versículo 27, fue el Mm, que tocó directamente mi corazón, que trabajar no por la comida que perece, sino por mm, la que a vida eterna permanece. Y luego 2 Corintios 5:15, que dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan ya no para veo sí, para sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y no es que antes no había leído esos versículos, sino claro, que en un momento determinado el Espíritu lo hace vivo en tu corazón. Es decir, ocurre algo especial donde no te puedes sacar de la mente, de tus pensamientos, de tus reflexiones diarias, ese texto. verdad. Y es tan personal, por ejemplo, trabajar no por la comida que perece, no en el sentido de que trabajar por otras cosas no es Claro, importante, sino que hay algo que trasciende aquel trabajo, exacto.
es trabajar para el Señor. Entonces allí ya la convicción fue total, y en 1996 ya vine al Instituto Bíblico, ingresé. Al principio todavía con mucho ánimo, con mucho deseo, con mucha pasión por las Escrituras, sin embargo todavía con una vida que estaba en proceso de transformación, en proceso de cambio, como sigue hasta el día de hoy, por supuesto, pero me refiero que estaba recién dando mis primeros pasos, porque imagínate, 1993, septiembre, 1995, marzo, ya estaba en el Instituto Bíblico. Entonces fueron cambios muy grandes para mí. Yo dejé mi trabajo completamente y me fui al Instituto Bíblico en Temuco. ¿Ya estabas casado ahí? No. No, todavía no. No, estaba soltero, sí, estaba soltero. Yo doy gracias al Señor que no me casé antes, porque pude constituir un matrimonio cristiano desde el principio. Claro. Si me hubiese casado antes, quizás hubiesen habido muchos más obstáculos. O sea, obviamente todo eso lo tenía controlado el Señor, pero me refiero humanamente hablando. Sí, uno lo ve así, sí. Claro. Estaba pensando que en la multiforme sabiduría de Dios en el uso de la Escritura, porque ese versículo que los que trabajar no por la comida que perece, cómo afecta a un hombre que va a dedicarse al ministerio y cómo le afecta a un hombre que sigue en su trabajo, una mujer que sigue en su trabajo, tiene responsabilidad, igual entiende el texto, aunque no es llamado al ministerio, pero tiene, entonces Dios puede usar el mismo texto de la Escritura para llamar a un hombre al ministerio, o también para ordenar la vida de una persona que tiene que seguir con su trabajo, digamos, secular, por así decirlo, para entender, aunque la vida del cristiano no se divide en esas facetas, pero para vivir en eso, ¿no? Pero qué lindo. Y después, bueno, me imagino que eso se fue confirmando y el aprendizaje en el seminario que es importante. Yo no le he preguntado a nadie esto y no voy a incluir en las preguntas de otros, pero creo que no es una pregunta difícil para vos. Pero ¿cómo sirvió para vos la preparación formal? Porque la gente piensa que estudia para ser pastor y no se estudia para ser pastor, ¿no? Pero ¿cómo influyó la preparación formal en tu vida? La preparación formal ministerial y digamos, académica, ¿no? Que tiene que ver con la vida del ministerio. Tuvo una gran influencia. La verdad es que yo todavía no hacía la diferencia entre vamos a decir, la capacitación espiritual y la capacitación intelectual. Claro. Yo sé que las dos van de la mano cuando se trata, ¿cierto?, de estudiar teología. Claro. Sin embargo, la capacitación intelectual es esencial, me parece, para poder saber qué es lo que tú estás haciendo y cómo tienes que hacerlo. Los primeros años, para mí los primeros 2 años fueron como fascinantes, es decir, pasaron tan rápido que yo no podía creer el tiempo que ya llevaba 2 años y me quedaban 2 años en el instituto todavía, pero fue impactante el hecho de que yo me dediqué a leer mucho. De hecho, allí se echó a perder mi vista porque yo leía muchos libros, pero de una manera, ¿cómo se llama?, mucho más fluida de lo que lo hago ahora. Ahora leo mucho más la Biblia y menos libros, pero en ese tiempo leí muchos libros y me sirvieron mucho en realidad. Bueno. De hecho, en ese tiempo, cuando yo estudié, no había todo el material que hay hoy en Internet, pero está plagado de material. No teníamos, de hecho tenía un computador, un 385 creo que era, o 386, era un computador, pero de los primeros que aparecieron por acá, y eso era mi única fuente. Internet era muy restringido, tenía muy pocas posibilidades, así que libros físicos, leyendo mucho, y eso me ayudó bastante. Sí. Y los profesores que tuve fueron profesores en realidad que me marcaron. Quiero mencionar a uno en particular, que fue el pastor Eckhard Nemmer, misionero alemán, que estuvo en Chile como docente, y la verdad es que él no hizo sufrir mucho en ese tiempo, pero me ayudó mucho. Él era una persona que nos enseñó, por ejemplo, los profetas menores, el libro Los Hechos, me enseñó homilética. En ese tiempo se decía homilética, hoy se dice predicación expositiva. Y él me enseñó a predicar expositivamente. Wow. Y fue pero maravilloso, porque, por ejemplo, el libro Los Hechos lo aprendimos
no voy a decir de memoria, pero el contenido esencial de memoria. Wow. Él nos hacía llenar tarjetas de cada uno de los capítulos y Wow. reducirla en 2 o 3 frases todo el contenido del capítulo. Tremendo. Qué trabajo. Era pero extraordinario. Yo quedaba fascinado y al punto que algunos profesores decían, cuando nos daban trabajo decían, ¿sabes qué? Tienen que hacer este y este trabajo. Y nosotros decíamos, no podemos. ¿Por qué no podemos? No, porque tenemos muchas tareas del pastor Eckhart. Y un profesor un día, no vamos a decir su nombre, ¿cierto? Pero un profesor nos dijo, el pastor Eckhart cree que es el único profesor aquí en el instituto. Pero qué bendición son esos esfuerzos, ¿no? Que uno hace Sí. mientras hablabas, mi vista se fija por la pantalla en los libros, y ese libro que tengo ahí, que es el de Mateo Enrique, ahí, que me regalaron en inglés hace años, porque hablas del computador, si yo no tengo tiempo ahora para ver ese libro, es una letra re pequeñita, gordo así y larguísimo, ¿no? Y ¿qué no hacían esos hombres, no? Esos puritanos con pluma, ni siquiera con virome, ¿no? Y nosotros con esas 385 y ahora con todo lo que tenemos en internet, el Señor nos guarde, ¿no? De no saber usar los materiales que tenemos a tiempo, ¿no? Iván, ¿y ahora qué es lo que más estás disfrutando en tu ministerio? Si se puede decir, ¿hay alguna cosa que brilla como una estrella en la noche? Es decir, la predicación, obviamente, la enseñanza tiene que ver, pero ¿hay algo particular ministerialmente que vos dirías, ¿cómo disfruto hacer esto? La verdad es que hay muchas cosas, pero principalmente hay situaciones en la vida de ministerial. Yo llevo 21 años sirviendo a tiempo completo como pastor, 25 en total desde que renuncié a mi trabajo, ¿cierto? Y estuve en el Instituto Bíblico. Y en la medida en que fue avanzando esto, yo fui entendiendo, porque no es una cosa que tú entiendes intelectualmente y al otro día ya la colocas en práctica totalmente. Algo que es un proceso. Pero lo que a mí más me fascinó y lo que me sigue fascinando y lo cual sigo disfrutando es ser un testigo presencial de la obra de Cristo en el corazón de la gente. Qué lindo. Es algo que tampoco, bueno, tú lo entiendes, ¿verdad? Y los pastores lo entendemos, pero si tú le cuentas a las personas lo ven como un poco raro, pero yo digo, es como ganarse en primera fila y ver cómo la obra del Espíritu Santo se hace en el corazón de las personas simplemente por la exposición de la Escritura. Hermoso. Sin hacer nada extraordinario, sino entregar lo que Dios nos entregó, transmitirlo, traspasarlo, aconsejar con la Biblia, amonestar con la Biblia, confrontar con la Biblia, y los cambios son maravillosos. Personas que nunca tú pensabas, esta persona no va a cambiar nunca, porque uno en su interior, en su corazón, tiene esas cosas cuando conversas con ciertas personas, y luego ver una transformación total, es decir, yo no hice nada ahí porque yo no puedo cambiar el corazón de esa persona. Claro. Pero cuando tú lo ves transformado, tú dices, la obra maravillosa del Señor. Y eso es lo que yo diría, lo que motiva cada día. Tú te levantas en la mañana, tú vas a la palabra, tú meditas, reflexionas, aplicas a tu vida, compartes con los hermanos. Nosotros estamos compartiendo todos los días una reflexión pequeña a ellos. Y eso, dices tú, bueno, lo hago no porque sea un trabajo, a ver si lo vemos un trabajo, ¿cierto? Un deber, sino porque es un placer. El placer de saber que esa palabra el Señor la va a usar de una manera particularmente importante en cada corazón, conforme a la necesidad de cada uno. Eso es mi satisfacción. El viento sigue soplando donde quiere y seguimos oyendo su sonido. Y exactamente. Todavía seguimos sin saber de dónde viene, a dónde va, ¿no? La obra del Señor. Sí, claro. Es precioso. Es una satisfacción tan grande que la verdad, yo digo, no hay ninguna labor que tú puedas hacer en esta tierra que pueda llegar a tener esos resultados. Sí, es tremendo. Es disfrutar la obra de Dios. Y eso nos mantiene humildes, ¿no? Porque te hace pensar, no fue ni el mensaje, ni fue la forma que lo prediqué, ni fue, que a veces sabemos que aún ni siquiera fue un mensaje, como decir, compartir un versículo, decir esto fue usado por Dios
es tremendo. Bueno, qué lindo, estamos de acuerdo con diferentes facetas, pero eso es disfrutar, ¿no? Alguien me dijo el otro día, pastor, ¿cuándo le van a hacer una entrevista a usted? Y digo, no hace falta, pero a veces comparto las mismas cosas que me afectan de la misma manera, porque es precioso, ¿no? Y bueno, creo que es un común denominador en el ministerio pastoral. Bueno, a veces no todo es color de rosa, ¿no? Algunos tienen, conociendo la providencia de Dios y la soberanía de Dios y el control de las cosas, ¿no? Que aún vendiendo a José a Egipto, Dios lo usa igual para bien. Hay cosas en el ministerio que vos dirías, Iván, yo vuelvo estos años atrás y humanamente hablando, ¿no? Sabiendo la soberanía de Dios, pero humanamente hablando, yo esto no lo hubiera hecho, o lo cambiaría o lo haría de otra manera, o no dedicaría el tiempo en esto. ¿Hay algo puntual que podrías expresar? Diría que en general hay muchas cosas que yo no volvería a hacer en cuanto a toma de decisiones en los primeros años de ministerio. Es decir, yo creo que son los momentos donde más erra uno en cuanto a la forma de tomar decisiones. A veces tomé decisiones en forma arbitraria y me equivoqué rotundamente. En otras ocasiones modifiqué, hice cambios en el proceso cuando no debía hacerlo, más que nada movido por las circunstancias, a veces esa impaciencia que uno tiene en los primeros tiempos de ministerio cuando no entiende que la obra es de Dios y uno piensa que es de uno. Claro. Y que de alguna manera con lo que yo hago las cosas van a cambiar. Esa etapa infantil del ministerio le llamaría yo, obviamente nunca volvería a hacer y a tomar esas decisiones que tomé, aun cuando el Señor en su gracia me guardó para que no fuesen decisiones, cierto, que pudiesen provocar más complicaciones. Pero uno hilando fino ve y dice, no, esto yo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué tomé estas decisiones? Yo creo que eso, principalmente, lo que nunca varió, lo que nunca cambió, en esencia, es el hecho de saber que tenía que depender de la palabra. O sea, la palabra de Dios debe ser lo esencial en mi vida, en la conformación de mi carácter. La palabra de Dios es lo único que la gente necesita. Y aunque en los primeros tiempos uno veía en general que los hermanos en la iglesia, yo he estado en 2 iglesias nada más en 21 años, pero en principio, aunque uno veía que la gente tenía otra concepción de lo que era el pastorado, otra percepción de lo que debía ser, por la gracia del Señor persistí haciendo lo mismo, es decir, predicando, enseñando, siempre buscando centrarme alrededor de las Escrituras. Sin embargo, como te digo, hay cosas que uno decidió en un momento determinado y que no fueron buenas, pero que el Señor por su gracia lo guardó para que no fuesen peor. Claro. Al final la materia prima no cambia, es el producto que nosotros, el uso que nosotros le damos, ¿no? Porque la palabra de Dios es nuestra guía. Como dice el salmista, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, ¿no? Y uno se da cuenta que en algún momento miró hacia el costado y se desvió de lo que tenía que hacer, porque va a pasar, ¿no? Pero bueno, incluso en eso sabemos que la gloria de Dios es honrado también, aún en nuestro arrepentimiento y en nuestro reconocimiento de lo que no volveríamos a hacer. Iván, que aún en este tiempo ahora con pandemia y a través de lo virtual, la enseñanza no varía, el estudio uno se prepara, pero ¿qué es lo que estás enseñando ahora o llevas enseñando? Principalmente me refiero pues los días que sean, ¿no? Pero principalmente el Día del Señor. Bueno, hay algo que el año pasado el Señor, tú sabes, a veces uno tiene sus planes, sus propósitos respecto a qué voy a enseñar. Y luego el Señor coloca una convicción más grande sobre otra cosa. Yo enseño normalmente en forma expositiva, libro por libro. Claro. Yo veo que esa es la forma de edificación, en realidad, que uno más, en lo personal, es lo que más me ha enseñado a mí, es lo que más ha edificado mi vida. Entonces yo sé también que eso edifica, y obviamente, la vida de los hermanos. Y estoy enseñando Lucas. Tenía pensado, terminé con Mateo, creo que después de 5 años y medio más o menos, terminé con Mateo.
y comencé con Lucas en la escuela dominical, lo que nosotros le llamamos, ¿cierto?, que es el culto de la mañana, los días domingos, y estaba pensando entre Lucas y los Salmos. Y luego, bueno, el Señor me dio la convicción de seguir con Lucas, porque la idea un poco en general es que pudiese poner una carta en la noche, el mismo día domingo, y un evangelio en la mañana. Y eso me llegó como una convicción bien fuerte respecto a poder entender estas dos cosas. Voy a tratar de ser resumido, pero explicarlo de esta manera. Sí, está bien. Mira, por un lado, por ejemplo, tú conoces la gracia de Dios en términos abstractos en las cartas. Y me refiero a abstracto en el sentido de que es al intelecto, ¿verdad? Sí, sí. Tú entiendes las definiciones, las aplicaciones de la gracia a través de la revelación prescriptiva, quiero decir, a través de las cartas. Pero en los evangelios se entiende la gracia relacionalmente. ¿Te fijas? Es decir, a través de la persona del Señor Jesucristo. O sea, tú ves la gracia actuando. Y es algo tan especial porque te impacta de una forma tan, ¿cómo se llama? Tan, valga la redundancia, personal, porque miras la gracia en la persona de Jesús. Cada acto que Él realiza es un acto de gracia. Entonces, ahí para mí había un complemento. Entonces yo, ¿qué es lo que hacía normalmente? Enseñé Efesios, por ejemplo, enseñé Romanos, enseñé 1 Corintios, 2 Corintios, enseñé Filipenses, Colosenses, pero al mismo tiempo Mateo, al mismo tiempo Lucas. Claro. Esa era como la idea. Y los días jueves, que es donde nosotros tenemos también enseñanza, digamos, de estudio bíblico, estaba pensando, creo que cometí un error en el orden, estaba estudiando Hebreos en el día domingo, en la mañana, y en la tarde estaba predicando 2 Corintios. Eso es lo que estaba haciendo, y los días jueves es donde estaba enseñando Lucas. Claro, está bien. Ahora, fue bien especial porque mientras enseñaba Hebreos, llegó todo esto de la pandemia y todo esto, y finalmente el Señor me llevó a enseñar Job, y ha sido muy, muy, muy raro al principio también, porque tú sabes, Job es un libro sapiencial, es un libro poético también, entonces bien complejo, desde el punto de vista de la exégesis es muy, muy difícil. Seguro, sí. Y además no hay muchos libros que hablen sobre eso. Así que tuve que empezar a estudiar y leer bastante, y sigo haciéndolo, para poder entender un poquito, en términos generales, el drama de Job, ¿cierto? Pero luego ir viendo parte por parte las diferentes acciones y reacciones de parte de Job frente a la actitud de sus amigos y todo eso. Y ha sido, la verdad, una tremenda bendición, porque fue un libro preciso para la contingencia. Sí. Nosotros, como tú sabes, nunca habíamos vivido esto. No tenemos idea de lo que era esto. Sí. Entonces, cuando alguien decía, oye, ¿cómo enfrentas la pandemia? No tengo idea. ¿Qué vas a hacer? No sé, porque la verdad nunca he vivido así. Claro. Ni siquiera la historia de la iglesia te da antecedentes al respecto. Seguro. Tremendo. Entonces, fue bien especial, y por la gracia del Señor estamos predicando cada mañana Job. Luego hacemos algunos paréntesis para exponer algunos otros textos, pero en general eso es lo que estamos haciendo. Job en la mañana, y luego también Lucas el día jueves. Perfecto, excelente. Me quedé pensando en lo del contraste entre la teología de la gracia y la práctica de la gracia, ¿no? Porque siempre le enseño a los hermanos que lo único que hacen las cartas y el resto del Nuevo Testamento después de los Evangelios y Hechos es explicar la persona de Cristo teológicamente, ¿no? No en vano Pablo dice a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿no? Entonces es la persona de Cristo, pero tremendo eso. Iván, ¿algún libro que recomendás de lo que estás usando para lo que enseñás? O también un libro que estés leyendo que dirías, esto me ha sido, o que leíste, esto me fue de bendición, sería muy, muy útil a aquellos que quieren leerlo, o lo que sea. Mira, en este momento
no me recuerdo bien el nombre, pero estuve leyendo al principio, en especial la introducción al libro de Job, un libro práctico que es de Charles Swindoll. Ok. Ajá. Job, la verdad es que mira, no importa, no me recuerdo exactamente, pero es un libro de Charles Swindoll. Sí. Y que, como te digo, él es muy especial para escribir, no es una persona que te va a hacer una exégesis, ¿cierto?, del texto que va exponiendo, pero es una persona que te va aplicando pastoralmente el libro de Job. Un hombre de resistencia. ¿Cómo? Un hombre de resistencia. Exactamente. Sí, ahí lo estaba buscando acá, sí. Sí. Un hombre de resistencia heroica. Un hombre de resistencia heroica. Mirá que no lo conocía. Sí. Sí, un hombre de resistencia heroica. Es muy bueno. Muy bueno, Mirá. la verdad, y lo leí bastante los primeros capítulos, como te digo, porque él hace un análisis y una aplicación al mismo tiempo de lo que fue eso. Ahora, normalmente uno conoce esa parte nomás, entonces, como te digo, hay que leer muchos otros comentaristas. Claro. He leído a puritanos y cosas así, que especialmente que hacen un análisis bastante bueno del libro. Sí. Pero ese en particular. Sí. Y como te decía hace un rato, estoy leyendo poco libro, estoy leyendo mucho la Biblia, estoy leyendo doblemente la Biblia. Perfecto. Porque es viva, es la palabra viva, y la palabra viva hace lo que no puede hacer nadie más. Sí. Bueno, esa ocupación es importante. Aún en las ocupaciones, los pastores necesitan periodos de descanso, y a veces el descanso para algunos es la lectura también, pero porque está bien, ya me lo han compartido otros pastores, que su tiempo libre, por así decir, es la lectura. Pero ¿tenés algún pasatiempo o hobby, como dicen, algo que si podés ocuparte tiempo libre, o que te gusta, qué sé yo? Bueno, a mí me gustan varias cosas que tienen que ver con la naturaleza, pero lamentablemente, mira, yo estoy en un lugar, tú lo conoces, un lugar privilegiado, es precioso, donde tú sales, ríos, lagos, volcanes, montaña, es maravilloso acá. Y me gusta mucho la pesca, pero me vas a creer que llevamos 18 años acá en Villarrica con la familia. En 18 años he ido, creo que 5 veces a pescar. Debe haber sacado mucho, porque no fuiste tantas veces. No, porque si no estarían en redes sociales, ¿cierto? Enorgulleciéndome de esas pescas grandes. Pero te gusta la pesca. 5 veces nada más, porque es increíble, pero no hay tiempo, cuesta encontrar un tiempo propicio para eso. Y lo que a mí me relaja es ver fútbol, eso es la televisión. Eso, yo, y ahora me encanta. Con la Copa América han dado... Sí, me encanta el fútbol, pero yo no sé hasta cuándo, te estaba algunas veces con el fútbol charlando con vos, no sé hasta cuánto relaja el fútbol, a veces lo deja peor a uno. Sí, no, es verdad. Pero entiendo, a uno le gusta, y eso claro, es como una segunda pasión, por decirlo, pero la verdad es que con el tiempo tú vas viéndolo de una manera distinta, ya no te digamos, no tienen mayores problemas. Por ejemplo, con respecto a la selección chilena, a mí me encanta que gane, pero si no ocurre, no pasa nada. Sí, no pasa por un fanatismo. Exactamente, sí. Ahora, el año pasado sufrí mucho con Colo-Colo, mi equipo acá estuvo colgando así, agarrado de las uñas para no descender, así que... sí, bueno, esas cosas pasan. Pero bueno, es interesante saber que hay, porque si no fuiste a pescar en 5 años, o 5 veces fuiste, perdón, alguna cosa haces en tiempo libre, puede ser disfrutar el fútbol y evidentemente disfrutar la naturaleza ahí en Villarrica, ¿no? Que es precioso. Claro, sin duda. Y una de las cosas que estamos haciendo ahora último como familia, y que ha sido muy lindo, es poder juntarnos con alguna familia de la iglesia y poder salir juntos. Por ejemplo, ahora, las semanas anteriores fuimos al volcán, pero por otro sector, haciendo una caminata, lindo. Y fue lindo, porque además se comparte la comunión. En ese mismo paseo, tú puedes
también hacer, entre comillas, discipulados, ¿te fijas? Es decir, conversando en una forma mucho más relajada. Ahí se pueden conversar temas interesantes, pero en otro contexto. Así que la verdad es que ha sido bien bueno. Sí, sí. Sí, me acuerdo que lo charlé con Saúl también, Saúl Pailahueque, cuando fuimos a verlo en Bariloche, también salimos a caminar ellos. Y en Junín de los Andes, con Germán y otros, también con la iglesia salimos a caminar también cuando estuvimos ahí. Ahora vamos a hablar de otro tema que es familiar. Tú estás casado con Mirja y tus 2 hijos tienen sus nombres y edades. Bueno, mi hija, mi esposa, Aliani, hoy precisamente cumple 19 años. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños para ella! Cumple 19 años, muchas gracias. Yo tengo mi tía favorita, puedo decir, que hoy cumple 90 años. ¡Ah! ¡Qué extraordinario! Sí, tremendo. Maestra de niños, tenía que haberle hecho una entrevista. Maestra de niños, tenía una escuela de niños después de clase en su colegio y les enseñaba la Biblia. Tremendo. Así que Aliani cumple 19 hoy. 19 hoy, sí, y Josías 17 tiene. Uf. Si el Señor lo permite, el próximo año van a la universidad ambos. Wow. Van juntos, esperamos que vayan a Temuco, nosotros queremos que estén cerca nuestro. Y bueno, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar en lo sucesivo, pero mi preocupación principal es el corazón de ellos. Claro, tú sabes, los padres oramos todo el tiempo, todos los días, por el corazón de nuestros hijos. Seguro que sí. Porque todas las cosas y todos los logros del mundo no tienen ninguna trascendencia en comparación al estado de su corazón. Sí. Iván, háblanos de Mirja, tu esposa, para tu vida, principalmente tu ministerio también, porque está íntimamente ligado. Sé que ella está en el área de salud también, pero para tu vida, como tu esposa. Bueno, yo creo que y en eso vamos a coincidir probablemente todos los pastores. Sería imposible hacer un ministerio sin nuestras esposas. No solo en el sentido de apoyo, sino en el sentido de complemento. Claro. Yo creo que a veces nosotros los varones equivocamos un poco el concepto. Siempre hablamos de ¿cómo se llama? De apoyo, de ayuda, ¿no? Yo creo que son un complemento, porque si es que nosotros estuviéramos solos, no podríamos hacer lo que hacemos. Si es que nosotros no tuviésemos la comprensión de ellas en muchos aspectos, no podríamos hacer lo que hacemos. ¿Cuántas veces se postergan, no sé, por ejemplo, reuniones familiares, se postergan vacaciones o se postergan una serie de otras cosas que ellas quisieran disfrutar también con nosotros en el entorno familiar? Porque hay una situación puntual, ¿cierto?, en lo ministerial que uno tiene que atender con urgencia. Hay una serie de situaciones que se dan en el proceso donde uno sabe que la esposa es esencial, es fundamental en la vida de uno. De hecho, cuando tú tienes cosas que no puedes conversar con nadie, porque son cosas tan importantes que solamente cuando llega la noche, ¿cierto?, uno empieza a conversar con su esposa, a veces a decirle todo lo que está pasando en su corazón, todas las preocupaciones, las aflicciones, los sufrimientos que uno experimenta también en el ministerio. Y ahí está siempre el consejo oportuno, escuchando, animando. Sí. Y la verdad es que es esencial. Sin nuestra esposa, yo siempre digo, no podríamos hacer lo que nosotros hacemos. Sí. Y en lo personal así ha sido conmigo. ¿Sabes que una de las cosas que me ayudó con las entrevistas al escuchar a todos los pastores hablar de sus esposas? No sé en cuál momento como que me hizo un clic también, porque a veces, no sé si te ha pasado, pero como uno está en el pastorado, uno es medio reticente a veces a expresar todas las cosas que, como soy el pastor, mi esposa me acompaña, pero ella no es el pastor, entonces no puede ver ciertas cosas, pero olvidamos el principio de Génesis, que es una ayuda idónea, que Dios la ha puesto ahí, que a veces hay que escuchar a Sara en todo lo que nos diga, ¿no? En alguna forma, y eso a mí me ha ayudado mucho, porque no nos damos cuenta que tenemos la herramienta a mano que Dios quiere para ayudarnos en ciertas cosas que son importantes y que la tuvimos todo el tiempo. A veces nos damos cuenta tarde, a veces lo vamos manejando, a veces lo hemos hecho como práctica, pero a mí me ha ayudado mucho a incentivar eso. Por eso le doy gracias al Señor por escuchar a otros
escucharte a vos también. Muchas de las cosas que dijiste recién a veces sufren nuestra esposa, pero lo único que estamos charlando un tema, caminamos y al rato dice, pero en la iglesia, y otra vez vuelve el tema a la iglesia, y a veces, pero vamos a hablar de otra cosa ahora, porque satura a veces, ¿no es cierto? Porque a veces no son solo bendiciones, a veces son problemas y circunstancias que nos aquejan y tienen que escuchar eso, ¿no? Y se sienten afectadas, pero bueno. Eso es bueno que tú lo menciones y lo enfatices también. Que los hermanos puedan saber, el ministerio no es solo satisfacción, hay situaciones duras, llanto, muchas veces somos seres susceptibles también los pastores, somos personas, somos ovejas dentro de las ovejas con una función distinta. Y por tanto pasamos por muchas veces situaciones duras, difíciles, sufrimos cuando un hermano está sufriendo. Nos sentimos impotentes desde el punto de vista humano cuando vemos su sufrimiento y su aflicción. Hay tantas cosas que pasan y allí es donde, como te digo, llega la noche y uno va a su cuarto y ahí tienes a tu esposa que siempre está dispuesta a escucharte. Siempre está el hombro ahí para apoyar. Exactamente. Sí, es verdad. Bueno, en relación a eso, ¿hay alguna aflicción grande que tengas, que se pueda compartir, ¿no? O que hayas tenido en tu ministerio, que digamos, esto marcó, puede ser relacionada al ministerio o puede ser relacionada en la vida en general, ¿no? Que digas, esto afectó o me afecta. Bueno, en términos personales, yo creo lo que más me impactó y duramente, y han pasado 11 años y prácticamente 11 años que han sido dolorosos todavía para mí. El Señor, por supuesto, se encarga de curar las heridas, pero la partida de mi mamá fue algo duro, muy duro. Muy duro para mí, porque, bueno, hay muchas cosas, muchas situaciones familiares, ¿cierto? Que son propias y que se guardan en el corazón, donde yo no conocía a una persona, nunca he conocido a una persona tan extraordinaria desde el punto de vista de lo que significa una madre. Yo aprendí con ella lo que es una madre, no en una enciclopedia, ¿te fijas? Claro. No en una sesión de consejería, lo que debe ser una madre cristiana. Ella conoció al Señor después de mí y la verdad es que ella no tenía estudios, por ejemplo, formales. Nunca los tuvo porque desde pequeña tuvo que criar a sus demás hermanos porque ella era una de las mayores y su mamá murió cuando ella era pequeña. Claro. Entonces, lo que ella significó para mí en mi vida era todo. Antes de mi matrimonio era todo mi mamá. Y en el 2010 ella partió a la presencia del Señor, gracias al Señor porque la alcanzó. El Señor le llevó a comprender el Evangelio, aunque no tenía conocimiento teológico por una situación lógica, ¿te fijas? Sí. Sin embargo, comprendió lo esencial, el Evangelio de Cristo, y eso es lo más maravilloso. Eso es lo que da paz a mi alma, pero también, como te digo, personalmente me impactó mucho. El dolor, sí. El dolor muy grande. Y lo otro que me impactó ministerialmente también fue la partida de un querido hermano aquí en Villarrica, que fue algo totalmente inesperado. De un momento a otro apareció una enfermedad extraña y ¿sabes qué? Lo más interesante de eso es que comenzó a tener ese problema, esa enfermedad, justamente cuando yo vi el mayor crecimiento espiritual de él. Fue notorio eso. Era una persona que venía a los estudios bíblicos, primero no venía a los estudios bíblicos, después comenzó a venir, y después no solo comenzó a venir, sino que trajo su libreta de anotaciones. Y no solo eso, sino que cuando él falleció, después su hijo me dice, pastor, mire, estos son los apuntes que tomó mi papá. Y era tremendo. ¿Sabes tú que a veces yo leía los apuntes y recordaba todo lo que yo había enseñado? Era
era maravilloso. Qué Y en tremendo. esa etapa él se enfermó y estuvimos, bueno, acompañándolo ahí en el hospital por días y noches enteras, donde sufrimos mucho por lo que pasaba. De hecho, mis hijos también sufrieron mucho. Ellos me dijeron, papá, nosotros lo queremos ver. Y yo le dije, pero el hermano está en una condición difícil. Pero papá, nosotros lo queremos ver. Y lo vieron y mis hijos salieron llorando. Wow. Fue algo bien impactante. Y Experiencias para los chicos también, ¿no? sí, fue una experiencia fuerte para ellos, pero al mismo tiempo me agradecieron de que yo les permitiese verlo. Eran más pequeños todavía. Y fue al mismo tiempo un impacto muy grande de lo que significa realmente un pastor. Es decir, no es solo, tú sabes, no es solo ganarse en un púlpito, preparar a través de la semana una exposición lo más pulcramente posible. No es solo enseñar, sino también es vivir al lado de los hermanos que sufren. Yo, por lo menos en términos personales, no estoy visitando todo el tiempo, ¿te fijas? Claro, Porque yo claro. estoy estudiando la mayor parte del tiempo. Pero entiendo que las personas que pasan por situaciones duras son aquellas con las cuales más cerca debemos estar. Claro que sí, claro. No dando un discurso teológico. Acompañar. Acompañando, simplemente decir, aquí estoy. No como los amigos de Job, pero acompañando. Exactamente, claro, no dando una tremenda diatriba, ¿cierto? Sí, tremendo. Filosófica, sí, sí. Sino estar ahí nada más. Y yo sé, nosotros no podemos colocarnos en el lugar de ellos. Siempre decimos, hay que colocarse en el lugar de los... No podemos, y eso es una experiencia personal única. Pero sí podemos estar al lado. Sí. Y decir, ¿sabes? Tenemos que llorar con los que lloran y no llorar por los que lloran, ¿no? Tenemos que estar al lado, acompañar y a veces el silencio es la mejor compañía, ¿no? Solo Lucas está conmigo, dijo Pablo, ¿no? Y esa frase es tremenda. Es el mejor mensaje, el silencio es el mejor mensaje. Sí. Simplemente la presencia allí, nada más. Y la verdad, abrazarlos y llorar con ellos muchas veces porque, como te digo, nosotros amamos a todos los hermanos, como dice el apóstol Pablo, y no esperando reciprocidad al respecto. Sin embargo, cuando tú estás al lado en una situación de esa naturaleza, parece que el amor se incrementa, o el Señor incrementa ese amor por las personas que están sufriendo de una forma particular. Sí. Y eso fue lo que digamos, los dos aspectos personal y ministerialmente que más me han impactado. Bueno, llegamos a la última pregunta, la que te dejó helado, me dijiste el otro día. pero bueno, es que a veces no tenemos una respuesta inmediata, pero eso es lo que es. Esto es como sorpresivo, la muerte puede ser sorpresiva, la muerte va a llegarnos a todos porque no hay armas en tal guerra, dice Salomón, ¿no? No hay quien se pueda librar de eso. Pero bueno, así es, Iván, si el Señor te llamara a su presencia en ministrando, sirviendo al Señor, y el último manotazo, lo último que tenés en el puño y le dejas a un pastor o jóvenes o que van a entrar al ministerio, ¿qué les dirías? Le diría, mantente fiel a lo que el Señor te entregó. El Señor te llamó a predicar la palabra, sigue predicando la palabra. Yo sé, parece que es algo aprendido, ¿cierto? Por lo que tenemos en 2 de Timoteo, que fue el último suspiro de Pablo, entre comillas, ¿cierto? Cuando le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me parece que esa es la esencia del ministerio. Yo, como te dije, y le digo siempre a los hermanos, yo no les voy a dar nada más que lo que siempre les he dado. No hay ninguna invención, no hay algo nuevo, no hay ninguna estrategia, no hay ninguna metodología. La única metodología es predicar y enseñar la palabra. Amén. Y yo le diría eso a un pastor.
Mira, aférrate a eso, permanece fiel a eso, no cambies, aunque te presionen por todos lados, aunque te seduzcan con un montón de otras cosas, aunque te digan, mira, aquí hay un libro que dice 10 pasos para un ministerio eficaz, aunque te digan, mira, aquí hay una receta, pero infalible, nosotros la practicamos y resultó. Mira, hay un libro de Iglesia y crecimiento. No, predica la palabra, no, predica la palabra. Amén. Enseña la palabra, aconseja con la palabra, confronta con la palabra, restaura con la palabra. Es decir, solamente usa la palabra. Que primeramente, por supuesto, haga vida en ti y luego también transmítela a los demás. Amén. De la manera más fiel posible. Porque la vida está en la palabra. Es la semilla que produce la vida, es la semilla que produce el sustento de la vida y el que nos llevará finalmente a la gloria. Así que ese sería mi consejo. Gracias. Nada más. Gracias, Iván. Impecable y bíblicamente objetivo. Así es como debe ser, sin obviamente acoplado a todo lo que otros han dicho también, que tiene que ver evidentemente con esa base original que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque el mundo, el cielo y la tierra van a pasar, y eso incluyendo todas las cosas que nosotros hemos hecho fuera de la Escritura, y lo único que va a persistir es la palabra, que como Salmo 119 dice, permanece para siempre en los cielos, ¿no? Que el Señor nos ayude. Gracias, Pastor Iván, por darnos este tiempo, y bueno, que disfrutes del día con tu hija, comer torta, con familiares o amigos de la iglesia, pero que gracias por darnos este tiempo y compartir conmigo esta charla, Iván. Que el Señor realmente sostenga tu vida y ministerio. Muchas gracias a ti, Ricardo, por este tiempo, por la iniciativa también que el Señor te llevó a compartir y poder expandir estas reflexiones, estas conversaciones informales, pero al mismo tiempo tan necesarias. De alguna manera también nos sentimos nosotros bendecidos. Yo creo que todos mis hermanos que han participado en este programa también experimentan lo mismo. Es una bendición el poder sentirse cercano también, de alguna manera. Exacto. Y poder ver, bueno, lo más importante no es nuestro nombre, ni nuestro prestigio, ni nuestro honor, sino lo más importante es la obra del Señor y el reino de los cielos que avance aquí en la tierra, a pesar de los días aciagos que estamos viviendo, ¿cierto? Así es. Pero donde la luz del Evangelio de Cristo va a seguir alumbrando y el Señor va a seguir llevando su iglesia de triunfo en triunfo. Para la gloria de Dios, sol y Dios gloria, que Dios siga obrando de esta forma. Te mando un saludo grande. Un abrazo grande, bendiciones, saludos a Silvina. Chao, chao.